Olá, sejam todos muy bienvenidos al canal Iotermo, a la primera de una serie de 3 entrevistas que vamos a hacer acerca del hidrógeno verde, un tema que está en la tele, que está en los diarios, que está en internet, está por todos lados, y por cuenta de esto, varios países de Sudamérica se están moviendo para implantar proyectos de hidrógeno verde. En esta serie vamos a hablar con profesionales de 3 países: Paraguay, Brasil y Chile. En la entrevista de hoy vamos a recibir el ingeniero paraguayo Juan Pablo Nogués. Él es ingeniero civil y ambiental por la Universidad de Kansas, tiene maestría por Stanford, doctorado por Princeton, fue profesor y decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Paraguayo-Alemana y hoy en día es director o gerente de proyectos de Atome Paraguay. Juan Pablo, sea muy bienvenido al canal Iotermo y ya arrancamos con una pregunta básica. ¿Qué es el hidrógeno verde? Sea muy bienvenido. Gracias, Marcelo. Un placer estar en el canal de Termodinámica. Y bueno, para no perder tiempo, ya la pregunta va directo al grano. El hidrógeno verde es básicamente la producción de la molécula de hidrógeno, H2, que proviene básicamente de la electrólisis del agua, que de vuelta es energizada por fuentes de energía renovable. Y para entender un poco por qué el hidrógeno verde es diferente a otra clase de hidrógeno, como puede ser el hidrógeno gris, por lo general, hoy en día el 95% del hidrógeno es producido por la reformación de metano. Metano molecularmente es CH4, una molécula de carbono y 4 de hidrógeno. Y bueno, a través de la quema del metano se oxida el carbono y se atrapa el hidrógeno y así se produce. Pero al producir ese hidrógeno, obviamente se emite CO2. Entonces, a través de la electrólisis del agua, y si la energía para la electrólisis del agua proviene de una fuente renovable, se llama hidrógeno verde. ¿Y cuál es el mercado del hidrógeno verde? ¿Son los vehículos livianos como las motos, los autos, los vehículos más pesados como los camiones y colectivos o las máquinas industriales estacionarias? Bueno, en verdad el mercado puede ser todos aquellos que mencionaste, pero nosotros vemos que esa transición a movilidad de hidrógeno es a mediano plazo. Yo creo que dentro de unos años, quizás 7 a 10 años, va a estar más avanzada. Respondiendo a tu pregunta directa sobre el tema de movilidad, el hidrógeno hoy puede solucionar el tema de transporte de carga pesada. También pueden abastecer vehículos personales o maquinarias también. Y la respuesta es la siguiente, la justificación, perdón, es la siguiente. Vehículos livianos, por lo general, pueden abastecerse de baterías eléctricas que pueden ser recargadas en casa o en ciertos puntos de recarga. Y estos vehículos pueden tener una autonomía a 400, 500 kilómetros. Los vehículos pesados, por lo general, son mucho más grandes que los vehículos personales y por eso requieren una batería, si vamos a la batería, una batería más grande. Entonces, si pensamos en un camión, un semitractor que le llaman, que puede acarrear 30 toneladas o más de mercadería, ese tipo de camión va a necesitar una batería muy pesada, de por lo menos 10 toneladas. Entonces, el problema ocurre que uno va a querer transportar 30 toneladas, pero solamente va a poder transportar 20, porque 10 toneladas va a tener que estar transportando una batería. Entonces, el problema se crea un problema de la economía de logística. Estás transportando tu fuente de energía más que nada y nos cierran los números. Pero el hidrógeno, siendo un gas que
que simplemente se tiene que presurizar y comprimir, puede pesar en un tanque, puede estar comprimido en un tanque de 100 a 200 kilogramos y tener una misma autonomía que un motor diésel hoy en día de 700 a 800 kilómetros. Entonces, nosotros vemos que el hidrógeno en el tema de movilidad tiene un lugar en el transporte de carga pesada, por las razones que te acabo de mencionar. Tu empresa Atom se instaló no solo en Paraguay, sino que también en otros países. ¿En qué otros países se instaló y vamos a decir, cuál fue la fuente de energía renovable que atrayó a Atom a cada uno de estos países? No hable mucho de Paraguay porque vamos a hablar sobre Paraguay más adelante. Vamos a hablar de los otros países por ahora. Sí, Atom hoy en día es una empresa del Reino Unido que tiene su sede en Londres, pero tiene 3 subsidiarias en 3 diferentes países. Tiene un proyecto en Islandia, donde la fuente de energía renovable es la geotérmica. Tiene y un proyecto en Costa Rica, donde ahí la fuente de energía renovable es eólica y hidroeléctrica. Y después, obviamente, Paraguay, donde la fuente de energía renovable es la hidroeléctrica. Lo que quiero que mencionar es que Atom está buscando países donde la red del sistema o la grilla de electricidad ya es de por sí renovable, para no tener que estar perdiendo tiempo e inversión en fuentes renovables. Entonces, lo que Atom busca es encontrar países donde existe energía renovable disponible y que esta energía renovable disponible está en el, digamos, atada a una red eléctrica. En el caso de Paraguay, Atom apuesta por la energía solar, por la energía eólica, por la energía hidroeléctrica. Y otra pregunta es si la operación de Atom en Paraguay por el momento es una operación de prospección tecnológica del mercado o ya hay planes firmes de instalar una unidad industrial. Bueno, en Paraguay obviamente Atom aterriza en Paraguay por la gran disponibilidad de energía hidroeléctrica que Paraguay tiene a través de sus 2 hidroeléctricas binacionales, Itaipú y Yacyretá. Hoy en día Paraguay no está consumiendo toda su energía para su propio consumo, sino que lo exporta. Entonces eso crea una ventaja competitiva para Paraguay, para venir a instalar una producción de hidrógeno y de esa producción, digamos, proveer de crecimiento económico, fuentes de trabajo. Eh, Actualmente en Paraguay nosotros tenemos 2 proyectos en marcha. Un proyecto es un proyecto a escala chica que está enfocada al hidrógeno para la movilidad. Este proyecto consiste en traer un electrolizador de 1 megawatt. Este electrolizador está siendo construido hoy en día en Reino Unido. Debería estar llegando a fines de este año ya instalado y va a comenzar a producir alrededor de 450 kilogramos de hidrógeno por día, enfocado a la promoción de la movilidad a hidrógeno. Es decir, que esta rama de nuestro negocio va a estar enfocada en traer también vehículos a hidrógeno o adaptar vehículos diésel para que funcionen con hidrógeno, para de vuelta comenzar a promover la economía del hidrógeno. El otro proyecto que Atom tiene es un proyecto de aproximadamente 400 megawatts de potencia, separado en 2 fases. La primera fase es un proyecto, o sea, un subproyecto de 120 megas para la producción de hidrógeno y luego de amoníaco verde. Estamos hablando de alrededor de 85.000 toneladas de amoníaco verde. Este proyecto ya cuenta con un terreno que está en Villeta, cuenta con un contrato de suministro de la ANDE por los 120 megawatts. También cuenta con el desarrollo de ingeniería que está desarrollando una empresa española, un consorcio realmente, un consorcio español suizo. La empresa española es Urbas y la empresa suiza es Casale, que son tecnólogos de lo que le llaman el ammonia loop, del bucle de amonia,
de amoníaco, y esta planta está siendo terminada. También estamos desarrollando la evaluación de impacto ambiental y otros temas del proyecto mismo para comenzar la construcción en septiembre-octubre de este año en el terreno que ya hemos comprado en Villeta. La operación está prevista para mediados de 2025. Como te mencioné, sería para la producción de amoníaco verde, alrededor de aproximadamente 85.000 a 100.000 toneladas año de amoníaco verde. Entonces, por lo que entiendo, hay una parte del proyecto, vamos a decir, direccionada al mercado interno, pero quizás una más grande, direccionada a la exportación de hidrógeno. ¿Es así? Y si es así, ¿cómo se exporta el hidrógeno? ¿Como un gas comprimido en un buque? ¿Como el amoníaco, como mencionaste ahora, hace poco? ¿Cómo es la exportación? Sí, para terminar también te quería mencionar que la segunda fase de los proyectos industriales también está pensado desarrollar otra planta de 300 megawatts, también enfocado en amoníaco verde. Esta planta de 300 megas estaría hacia el este del país. Esto está todavía en fase de prefactibilidad y diseño, entonces todavía no tenemos el terreno, pero estamos ya hablando con la ANDE para suministrar la potencia. Bueno, con respecto al transporte, como te dije inicialmente, el proyecto de movilidad va a estar para suministro local, mientras que el proyecto de amoníaco verde, derivado del hidrógeno, va a estar enfocado mismo para el suministro local como para el suministro internacional o regional, vamos a decir, zona Mercosur. El amoníaco, el hidrógeno en sí se podría transportar, digamos, en cisternas comprimidas o en buques que tengan la capacidad de tener tanques presurizados adentro. Ahora, ese costo es muy alto, porque el hidrógeno es una molécula que tiene una baja densidad volumétrica. O sea, para transportar hidrógeno hay que comprimirlo mucho y eso obviamente contempla mucha energía y también muchos temas de seguridad. Por lo general, el hidrógeno se transporta o se transportaría en forma de amoníaco, porque amoníaco otra vez es mucho más denso volumétricamente. Entonces, pero también de vuelta sigue siendo un gas o un líquido a presiones un poco más altas. No tan altas como el hidrógeno, pero sí más altas que temperatura ambiente, presión ambiente. Entonces, se puede de vuelta transportar en buques con tanques presurizados o en tanques cisterna a nivel de transporte terrestre. O mismo en lo que le llaman ISO containers, que son unos tanques presurizados que tienen un marco de un container. Entonces pueden ser movidos como una grúa. Entonces isotanques de vuelta son presurizados, pero tienen una facilidad de poder ser transportados en un buque fluvial marítimo o también en digamos, en un camión con un tractor, un acople atrás. Bueno, ahora lo que realmente ocurre, y es respondiendo a tu pregunta, lo más viable económicamente hoy es mejor transportar un producto finalizado. ¿Y en qué vamos? El amoníaco, ¿para qué se usa? Generalmente se usa para producir fertilizantes. Entonces, acá en Paraguay, el mercado de fertilizantes es un mercado de alrededor de $1,500,000 al año. No, perdón, 600 millones de dólares al año, 1,500,000 de toneladas al año. Entonces es importado completamente. El amoníaco podría ser utilizado localmente para producir fertilizantes e independizarse de la importación. De vuelta, estos fertilizantes por lo generalmente tienen una huella de carbono muy grande porque usan amoníaco gris proveniente de la reformación del metano. Pero si usamos nuestro amoníaco para producir los fertilizantes, es amoníaco, la producción por lo menos un amoníaco y un fertilizante con una cero huella de carbono. Al mismo tiempo, nuestra producción quizás sature al mercado, entonces podríamos exportar fertilizantes. ¿Quién
haría esta producción, está por verse. Nosotros estamos hablando con varios grupos, mismo con nosotros considerando la producción de fertilizantes localmente para la exportación y el uso local. O bien hacer una exportación si es que la logística, la economía de logística da, como un gas presurizado. Y en el caso de exportación, Paraguay no tiene acceso directo al mar. Entonces los canales de exportación, supongo yo, serían a través de los ríos Paraguay, después más al sur, a través del río Paraná. Y los buques que hacen la navegación fluvial no son los mismos que hacen la navegación oceánica. Entonces hay una perspectiva de un punto de transbordo, hay un lugar ya definido para hacer el transbordo del fluido de un tipo de buque a otro. Sí, es una buena pregunta. Realmente se puede pensar el siguiente. Si vamos a transportar amoníaco de forma, te voy a responder de amoníaco y te voy a responder fertilizante. El hidrógeno no creo que transportemos como hidrógeno porque se va a transformar a hidrógeno, a amoníaco. Dicho eso, una vez que tenemos amoníaco, se puede hacer un proceso que se llama cracking, que es volver del amoníaco al hidrógeno. Entonces yo puedo transportar el amoníaco, digamos, a Europa. En Europa agarran y hacen el cracking, un proceso químico, y se vuelve al hidrógeno. Pero vamos al amoníaco. El transporte de amoníaco presurizado podemos hacer de las dos formas. Hacemos con isotanques, que son básicamente estos tanques cisternas de 13 toneladas, donde tienen un marco como un container, entonces pueden ser movidos con una grúa de barcaza a barcaza. Entonces podríamos ir a Montevideo y de ahí, de Montevideo, mover a un buque marítimo, o sea, de un buque fluvial a un buque marítimo y de ahí afuera. Existen buques que pueden ir, por ejemplo, de Villeta, donde estamos, hasta, por ejemplo, San Pablo o Santos, que son buques fluviales marítimos que más que nada se llaman buques costeros. Entonces, pasan por el río y después van bordeando la costa, no entran a mar abierto, a una profundidad muy, muy alta de mar y podrían hacer eso para mover los isotanques, vamos a decir. Entonces existe esa posibilidad, digamos, un tema logístico y de inversión en estos tipos de buques que pueden funcionar por cortas distancias en los mares y muy pegados a la costa. Esos son buques fluviales marítimos. Pero si queremos ir a Europa, va a haber que tener un transbordo. La otra forma es hacer transportarlo en buques en forma de presurizados, buques presurizados, o sea que tengan dentro del mismo buque cilindros grandes. Ahí sí vamos a tener que hacer un transbordo desde llegar a Montevideo, por ejemplo, quitar el amoníaco presurizado, tener almacenamiento en el puerto y volver a cargarlos en otro buque tanque presurizado. Eso es mucho más económico a gran escala que los isotanques, que son tanques individuales de 13 toneladas. Lo único es que se necesita invertir tanto en los buques tanques fluviales, los buques tanques marítimos y las tecnologías en los puertos, tanto acá como en Montevideo, para poder quitar el amoníaco gaseoso presurizado. Ahora, si hacemos fertilizantes, eso ya se facilita mucho más porque va a granel. Va a ser como cualquier buque de soja que va básicamente, se pone en un buque con una tapa y va hasta Nueva Palmira. En Nueva Palmira se hace el transbordo a un buque marítimo y sale de vuelta. Ese problema logístico es más fácil cuando hay fertilizantes. Volviendo al tema de las hidroeléctricas grandes de Paraguay, que son Itaipú, juntamente con Brasil, y Yacyretá, juntamente con Argentina. ¿Cómo las políticas binacionales de precio de energía afectan la viabilidad del negocio de hidrógeno verde a largo plazo? Yo imagino que los contratos de este tipo sean un contrato de larguísimo plazo. Justamente hoy, 26 de abril de 2023, que estamos grabando este video, se celebran 50 años del Tratado de Itaipú
entre Paraguay y Brasil, o sea, larguísimo plazo. Entonces, ¿cómo es el efecto de estos tratados y de estas negociaciones bilaterales sobre la viabilidad del negocio? Sí, bueno, nosotros, Atom, acá en Paraguay, compra la potencia y el consumo de energía a la ANDE. O sea, la ANDE lo que hace es un repaso de los costos que ellos tienen. En ese sentido, por ejemplo, ANDE compra la energía de Yacyretá o compra la energía o la potencia, en este caso, de Itaipú, y carga también sus costos de transmisión, sus costos de distribución, así como sus costos administrativos, costos de inversión, costos operativos para tener su propia tarifa. Esa es la tarifa que nosotros vemos. Que la tarifa de Itaipú cambie no directamente nos afecta si es que la ANDE no hace el repaso. Voy al punto que ahora se resolvió hace 2 semanas. Itaipú, hace una semana básicamente, Itaipú y Paraguay con Brasil decidieron la tarifa del próximo año. O sea, entre Brasil y Paraguay llegaron al acuerdo de bajar la tarifa. Me parece que son $16.71 el kilowatt mes. Eso implica a la ANDE un ahorro. Ahora, la ANDE no necesariamente va a bajar la tarifa al usuario porque la ANDE tiene otras inversiones que hacer. ¿Okay? Entonces, en cierto sentido, no nos afecta directamente, pero sí nos afecta si es que la ANDE llega a hacer el repaso. Yo estoy seguro que si la tarifa sube, ANDE sí va a hacer un repaso y a nosotros no va a subir la tarifa. Pero si la tarifa baja, no necesariamente nos afecta positivamente. Ahora, creo que nos afecta positivamente que Itaipú haya bajado su tarifa a la ANDE, porque la ANDE no se va a ver presionado a conseguir fondos para inversión de otro lugar. Ahora, como se le ha dado un ahorro, ya se le da como un respiro para poder seguir haciendo las inversiones que tiene que hacer. Entonces nosotros vemos eso como algo positivo en este momento. Mirando la cuestión ambiental de las ciudades paraguayas, Paraguay al mismo tiempo que tiene mucha energía renovable y limpia, tiene una flota de vehículos, en especial los colectivos, camiones, que tienen a ser antiguos y muy contaminadores. ¿Cómo vos ves a mediano y largo plazo el cambio de este escenario a un escenario de movilidad más limpia? Sí, eso tiene que ser, creo yo que depende de una política de Estado que no es fácil. Nosotros importamos hoy en día el 100% del combustible fósil que tenemos y al mismo tiempo tenemos una política muy laxa, muy abierta en la importación de vehículos a combustión interna. Eh, Dicho eso, salieron leyes de promoción de la importación de vehículos eléctricos, entre ellos el hidrógeno también es un vehículo eléctrico porque el motor es eléctrico, es solamente de donde quita la energía diferente. Pero entonces hay políticas, pero no existe hoy en día el problema pasa a ser un problema económico en la realidad. ¿Quién va a cargar con el costo de cambiar la flota de vehículos? Si es el sector privado siempre se ve con la respuesta, entonces yo tengo que repasar mis costos mayores al usuario final. En el tema del transporte de carga pesada, existen regulaciones que definen el costo del flete. Entonces, eso define también la inversión que se tenga que hacer. Ahora, yo creo que el Estado debería encontrar una solución a estos problemas de una manera creativa, donde se promuevan ciertas políticas a corto plazo, no te digo, a corto o mediano plazo, donde el transportista de carga pesada o el transportista de transporte público, a través de ayudas financieras, no necesariamente subsidios, sino de tasas de interés bajas y plazos largos, pueda comprar maquinaria a hidrógeno, pueda comprar maquinaria a batería eléctrica y que esto sea la forma de suplantar, porque hoy en día realmente el costo operativo tanto del hidrógeno como las baterías eléctricas es más bajo que el costo operativo del combustible fósil. El problema que ataja todas las inversiones es la inversión inicial que le llamamos el CAPEX, ¿verdad?
el capital expenditure inicial. Eso se puede financiar, pero las tasas de financiamiento son muy altas hoy en día acá en Paraguay. Entonces ahí es donde yo creo que el Estado debería promover una política. Ahora, a mediano plazo, eso es una política a corto plazo, a mediano plazo yo creo que la movilidad eléctrica ya va a ir bajando de precio y no se van a comenzar a construir más vehículos o a tener repuestos de vehículos a combustión interna. ¿Okay? Entonces Paraguay, quiera o no, va a tener que ir migrando. Quizás lastimosamente, no seamos los últimos, pero si no hacemos nada, eventualmente vamos a ser los últimos. Como siempre, el ejemplo que doy, el transporte a combustión interna o a combustibles fósiles, cuando se desarrollaron los vehículos al inicio del siglo XX, no es que Paraguay dijo, como política voy a dejar de usar el caballo y voy a importar vehículos, sino que la economía de escala, la economía logística ya se introdujo en Paraguay de por sí. Entonces Paraguay puede ser parte del cambio, digamos, orgánicamente, diciendo a través de sus propias decisiones o de forma inorgánica, que puede ser a través de que todo el mundo está cambiando, entonces no me queda otro que cambiar. Entonces, esa es una visión general de cómo yo veo el tema movilidad eléctrica y movilidad sostenible en Paraguay. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por la entrevista y me gustaría abrir el canal para tus consideraciones finales, tus palabras finales a nuestra audiencia. Bueno, primero que nada, gracias Marcelo por la entrevista y quedo atento a cualquier otra consulta que puedas tener sobre este tema y muy contento de hablar sobre hidrógeno. Bueno, para terminar, más que nada, comentar que yo creo y en la empresa creemos que la economía del hidrógeno puede llegar a transformar no solamente el desarrollo del Paraguay, sino el desarrollo a nivel regional y mundial. El hidrógeno es una molécula muy noble que puede usarse para muchas cosas. Como decimos, upstream puede crear trabajo, puede crear cadenas de valores, pero downstream puede crear soluciones para sectores industriales que son difíciles de descarbonizar, como puede ser el cemento, como puede ser la producción de acero, como puede ser el transporte fluvial y como puede ser mismo el transporte de carga pesada terrestre. Por otro lado, a mediano plazo creo que el hidrógeno le da mucha fuerza al sector de fertilizantes. Tenemos que recordar que hoy en día nosotros tenemos que estar produciendo alimentos para más de 8.000 millones de personas casi que somos en el mundo. Y sin fertilizantes no lo podemos hacer. Si no existieran los fertilizantes o lo que le llaman la síntesis de nitrógeno, no habría la cantidad de comida que necesitamos. Entonces, a mediano plazo creo que tenemos varias salidas con el amoníaco y eso también da desarrollo al país, que siendo Paraguay un país principalmente agropecuario. Y bueno, para mí que es todo muy emocionante, todo es muy nuevo. Hay miles de preguntas para responder. No tenemos la respuesta para todas ellas, pero vamos haciendo camino al andar y el mundo del hidrógeno es un mundo muy interesante y les invito a todos que investiguen, escuchen y hagan sus preguntas. Ok, una vez más, muchas gracias. Bueno, y gracias también a ustedes que estuvieron con nosotros a lo largo de esta entrevista. Como mencioné al principio, va a ser una serie de 3. Esta es la primera. Queden atentos a las 2 que vienen por ahí. Quedamos por acá el día de hoy. Muchísimas gracias. Chao.